corte de la manecilla. Vamos a hacerlo fuerte, a Rey del Rey Nacional. Vamos a hacerlo fuerte. Bendito sea la gloria de Dios. Alabanzas a tu nombre, Dios. Bueno, sabemos que estamos en los últimos tiempos y que estamos en los tiempos difíciles y que así como Dios en un tiempo enviaba a profetas para que le hablaran al pueblo de Israel, para salvar ese pueblo que estaba en cautividad, ese pueblo que estaba en pecado, así Dios ha escogido a la iglesia de Jesús Cambia la Historia para que llevara el mensaje por todos los barrios de Villanueva, para que llevara ese mensaje, para que profetizara lo que es estar bajo la presencia de Dios y lo que puede suceder estar lejos de la presencia de Dios, y que en cada rincón se ha predicado la palabra de Dios. Y por eso este pueblo no tiene excusa de que no ha escuchado, de que no se ha predicado la palabra de Dios, y que está sucediendo lo que está pasando es por desobediencia. Bendito sea la gloria de Dios. Y en esta historia de profetas de la Biblia nos puede servir muchísimo en nuestras vidas, porque nos puedes enseñar y podemos tener una mejor visión, una mejor capacidad para entender lo que es el perdón, lo que es el amor, lo que es la fidelidad hacia Dios, lo que es la lealtad. Y eso es una de las cosas que caracteriza al profeta Oseas. Vámonos al libro de Oseas. Yo quiero compartir con ustedes con el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 1, versículo 9. Está titulado La esposa infiel de Oseas y sus hijos. Lo leemos en el nombre de los tres poderosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lot a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Dios le puso esos nombres, le pidió que le pusiera esos nombres, porque cada nombre tiene su significado. Amén. Y eso era lo que quería decirle Dios a su pueblo a través de los nombres. 1:9. ¿Ah? 1:9. 1, 2 hasta 9. Capítulo 2, versículo 9. Bendito sea la gloria del Cordero. O sea, uno de los profetas más jóvenes de la historia de la Biblia. Y fue uno de los últimos que Dios escogió para que llevara el pueblo a Israel, para que lo salvara, para que le hablara de esa cautividad que el pueblo de Israel estaba viviendo. El profeta Oseas fue un hombre con una fe inquebrantable, que le tocó vivir momentos difíciles, momentos de infidelidad, momentos de soledad, porque su esposa lo había abandonado. Pero fue un profeta que le demostró al mundo un amor inquebrantable por su esposa. Bendito sea la gloria de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo de paz, un pueblo de prosperidad, que fue creciendo al transcurrir de los tiempos, pero ese pueblo entró en división. Entró en división porque ese pueblo empezó a entrar en la idolatría, empezaron a entrar en las fornicaciones, empezaron a entrar en un pecado que no le agradaba a Dios. Y el pueblo empezó a rebelizarse a Dios y a darle las espaldas a Dios. Y empezaron a adorar a dioses falsos. Y a Dios le dolía en su corazón. Dios lloraba por su pueblo. Así como ha llorado por este pueblo que le ha dado las espaldas. Un pueblo que se ha vuelto idólatra, que va detrás de dioses falsos. Y un pueblo que su sangre ha sido derramada en cada barrio de aquí de Villanueva. Y por eso Dios ha llorado por este pueblo. Dios tenía un propósito con el profeta Oseas. Y Dios le dice al profeta Oseas, cásate con una prostituta para que tengas hijos de prostitución.
este pueblo se ha prostituido y me ha dado las espaldas y se ha ido detrás de dioses falsos. Bendito sea la gloria de Dios. Y usted no se imagina lo que sufrió el profeta Oseas. Nadie puede imaginarse la situación que vivió Oseas, ese vacío, ese dolor, al mirar de que su esposa le fue infiel y se fue detrás de los amantes. Bendito sea la gloria de Dios. Dejando solo a Oseas con sus 3 hijitos, esa mujer se fue detrás de los amantes. Y este hombre, en medio de la soledad, en medio de la tristeza, este hombre buscó a su mujer nuevamente, porque así se lo había pedido Dios. Dios le dijo: búscala y vuelve con ella. Y Oseas la buscó sin juzgarla, sin condenarla. Oseas la buscó y la perdonó. Bendito sea la gloria de Dios. Porque en el corazón de Oseas no había ninguna clase de resentimiento. Y Oseas, esta mujer no la condenó. Bendito sea la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros condenamos a una persona sin conocer su proceso. Muchas veces la juzgamos sin fortalecer sus debilidades. Muchas veces le cerramos la puerta sin darle la oportunidad de ser escuchado. Y ese es el gran problema de muchas iglesias, que muchas veces juzgan y condenan a una persona por su condición social. Bendito sea la gloria de Dios. Hermanos, yo voy a compartir con ustedes un testimonio. Este es un testimonio que es real. Yo una tarde iba pasando y me llama un señor que estaba ebrio, que estaba bastante en trago, y me dice: Jimmy, hágame el favor. Yo le digo: dígame. Me alegra de que usted está yendo a la iglesia. Eso me alegra. Yo soy creyente, me dice el hombre. Yo creo mucho en Dios. Pero a mí me pasó un caso que eso me dejó marcado, me dice el borracho. Yo iba pasando por una iglesia, yo venía con un amigo, veníamos un borracho. Y cuando yo voy pasando por esa iglesia, yo sentí la necesidad de entrar a la iglesia. Y yo entro y me siento en la última banca. Cuando yo estoy sentado en la última banca, escucho la voz de una hermana de la iglesia que me grita: oiga, hijo del diablo, salgan de aquí, que esta casa no es para borrachos. Pero dice que él, a pesar que estaba borracho, se hizo el desentendido y se quedó. Y nuevamente la hermana le dice: oiga, le dije que salieran o le echo a la policía. Él dice que a pesar que estaba borracho, él sintió vergüenza, agachó su cabeza y salió por esa puerta. Hermano, y este hombre me pregunta que por qué un borracho no puede entrar a la casa de Dios. Es la pregunta que él me hace. Si la mayoría de las iglesias están llenas de pecadores, hay papilleros, hay rateros, hubieron prostitutas, hubieron alcohólicos de toda clase, que por qué él no podía, por qué un borracho no podía entrar a la casa de Dios, me preguntaba. Yo lo único que le respondí, yo le dije: bueno, de pronto se equivocaron, porque la palabra dice que Dios no vino por los justos, que Dios había venido por los pecadores. Hermano, y como una iglesia, por falta de conocimiento de la palabra, por falta de amor al prójimo, le cierra la puerta a una persona que viene cautiva. De esa persona que viene en busca de la presencia de Dios, que viene con sed de la palabra, de un hombre que viene en busca de la salvación. Si Dios vino fue por los pecadores. Bendito sea la gloria de Dios. Él vino por los pecadores. Hermano, y meditando, tal vez la salvación de ese hombre era ese día. Tal vez ese hombre hoy en día fue un gran predicador de la palabra. Pero le sirvieron de piedra de tropiezo para que él cayera más en el abismo. Bendito sea la gloria de Dios. Hermano, si alguno entra por esa puerta, no importa las condiciones en que llegue, denle la bienvenida, siéntenle en los primeros puertos, hermano, porque ese es el propósito de Dios, porque así lo quiso Dios. Así lo quiso Dios. Porque todos hemos pasado por procesos.
De pronto algunos procesos han sido más oscuros que otros, pero todos hemos tenido un proceso para llegar a los pies de Cristo. Amén. Eso es lo fuerte, porque es para Reyes de Reyes y Señor de Señores. Y el profeta Oseas, ese hombre, a pesar que su esposa lo abandona, él nuevamente la buscó porque así Dios se lo había pedido. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, pero si a Dios dice y se contradice, porque dice en su palabra de que los pecadores no entrarán al reino de Dios, que los pecadores, que las prostitutas, que los alcohólicos no entrarán al reino de Dios. ¿Y para qué le pide un profeta que se case con una prostituta? Muchos se preguntarán esa pregunta, hermano. Hermano, pero lo más importante es que los misterios de Dios nadie los conoce. Y por mucho que tú quieras entender el propósito de Dios, no lo vas a entender. Porque es que a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Porque Dios es Dios y solamente Él es Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Y Dios pasó por un proceso al profeta Oseas para que cuando él llevara el mensaje al pueblo de Israel, él sintiera en carne propia lo que era la traición, lo que era el abandono, para que él viviera en carne propia lo que Dios ha sufrido por el pueblo de Israel cuando le fueron infieles, cuando se fueron detrás de dioses falsos, cuando le dieron las espaldas. Ese fue el propósito de Dios con el profeta Oseas, para que él viviera en carne propia lo que Dios había vivido con el pueblo de Israel. Bendito sea la gloria de Dios. Y Dios compara al pueblo de Israel, Él lo compara con la esposa de Oseas. Y tal vez el profeta Oseas, él anhelaba casarse con una mujer diferente, pero él lo hizo por obediencia de Dios y por seguir el camino de Dios, por caminar bajo la dirección de Dios. Y cuando tú caminas bajo la dirección de Dios, aunque el camino esté oscuro, aunque esté lleno de obstáculos, lleno de huecos, Dios siempre va a estar ahí. Él siempre va a estar ahí dándote la mano para que tus pies no tropiecen y caigan en el resbaladero, para que tú no caigas jamás. Dios siempre va a estar ahí a pesar de tus problemas, de tus dificultades, de tu enfermedad, de tus deudas. Dios va a estar ahí. A pesar que el enemigo te está haciendo la guerra, Dios va a estar ahí. Bendito sea la gloria de Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Y Oseas se casó con esta mujer con la esperanza de que esa mujer cambiara. Pero fue una mujer que no tuvo la intención de cambiar. La mujer no cambió. Y al profeta le tocó vivir una vida dura, una vida amarga, al mirar que su esposa sale por esa puerta, dejándolo solo con sus 3 hijos. Oseas le tocó un momento difícil. Pero Dios le dice a Oseas, búscala y vuelve con ella. Y el profeta Oseas salió nuevamente a buscar a esa mujer. Y la buscó y la perdonó. Pero el profeta Oseas esta vez, él la compró con el fin de que esa mujer no se fuera más de su lado, para que esa mujer viviera durante el resto de su vida a su lado. Hermano, el profeta Oseas compró a esa mujer porque él sintió en su corazón de que esa mujer le pertenecía. Él compró a esa mujer, él luchó por esa mujer porque él sentía en su corazón de que esa mujer le pertenecía. Así como Dios nos ha comprado a precio de sangre, así como Dios nos ha comprado para limpiar nuestros pecados, porque Dios él siente que nuestra alma le pertenece a Él, y Él quiere comprarnos para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros vivamos para siempre, para que nuestra vida sea salva. Bendito sea la gloria del Cordero. Bendito sea la gloria. Y muchas veces nosotros buscamos. Bendito sea la gloria del Cordero. Alabanza, salud. Eso es lo fuerte porque es el Rey de Reyes. Y muchas veces nosotros buscamos la felicidad en un camino ancho,
y espacioso. Es un camino ancho que solamente brinda lo que el cuerpo necesita, lo que la carne desea. Y buscamos la salvación en dioses falsos, en dioses que ni ven ni oyen. Y muchas veces buscamos las excusas para no buscar de Dios, para no seguir los caminos de Dios. Muchas veces sacamos excusas. No, que está lloviendo. No, hoy yo no voy para la iglesia. No, que vine cansado del trabajo. No, yo hoy no voy para la iglesia. No, que la ropa está colada hoy. Menos, voy para la iglesia. Hermano, sacamos excusas para todo. Hermano, y cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros, para las cosas del mundo no nos detenía nadie. Hermano, yo recuerdo un tiempo como hoy. Eso era un 24 de junio. Recuerdo yo, iban a meter a Mariotti aquí en Villanueva. Y desde que empezó ese día, eso era lluvia, y llueve, y llueve, y llueve, y llueve. Después cayó un chichi. Hermano, y todo el mundo, los vecinos sacamos la cara y nos hacíamos señas porque no nos podíamos ni visitar. Vea, y como a las 8 o a 9 de la noche, hizo un par en agua, ¡pum! Todo el mundo sacó la puerta. ¡Ay, qué! ¿Vamos o no vamos? ¡Vamos! Ahí tengo a la hermana Betty, testigo, que ella fue la que cuidó un pelado. Como, ya nos dejamos todo allá. Hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Mire que no sacamos excusas para las cosas del mundo. Pero para las cosas de Dios siempre sacamos excusas. Hermano, y así hay muchas personas que salían de la presencia de Dios en busca de cosas que no valen la pena, de placeres, de satisfacciones. Y buscan todo lo que el mundo brinda, menos lo que el Espíritu necesita. Bendito sea la gloria de Dios. Buscamos todo en el mundo, menos lo que el Espíritu necesita. Porque el Espíritu no necesita, es el poder del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos. Bendito sea. Wow. Bendito sea la gloria de Dios. Es la unción la que nosotros necesitamos, el poder del Espíritu Santo. Hermanos y jóvenes que me están escuchando, el diablo tiene una mentalidad astuta. El diablo le hace creer a la humanidad de que si lo siguen van a encontrar la felicidad. La verdadera felicidad la van a encontrar en él. Pero la dura realidad es que nosotros no vamos a encontrar felicidad si le damos la espalda a Dios. Si nosotros le damos la espalda a Dios, vamos a estar acabados, vamos a estar destruidos, porque el único que salva y libera se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que puede salvar nuestras vidas. Bendito sea la gloria de Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Y a Dios, a Él no le importa, o sea, cuántas veces nosotros nos hayamos pecado. Porque fíjense que como ejemplo tenemos al profeta Oseas. Ese hombre, su mujer, se le iba, normalmente Dios le decía, búscala, perdónala. Hermano, porque era un hombre que también lo hacía para salvar a la nación del pueblo de Israel. Y cuando nosotros nos arrepentimos, buscamos la presencia de Dios, Dios lo primero que hace es que Él borra nuestros pecados. Él los borra. Ya cuando nosotros nos arrepentimos, ya ni siquiera Él se acuerda de cuáles fueron nuestros pecados. Y por eso nosotros no podemos juzgar a nadie. Porque el único que tiene poder y autoridad para juzgar se llama Dios. Y sin embargo, Él no lo hace. Él borra lo que ya fue. Bendito sea la gloria de Dios. Señores. Porque es que Dios es un Dios de amor. Y a Dios es un Dios de amor. Él es un Dios que a Él se le queda tan fácil de perdonarnos, porque lo que reina en Él es el amor. Pero al ser humano se le hace difícil porque en el corazón de nosotros es muy pecaminoso. Y en el corazón es que muchas veces se guardan los malos resentimientos, el odio, la amargura, la envidia. Y todo ese veneno es que muchas veces no permite que el corazón perdone. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces vamos a amarnos unos a los otros. Esa palabra de ese borracho
Eso me dejó a mí una gran enseñanza. Hermano, no importa las condiciones que vengo de hermano pasando por esa puerta, vamos a darle la bienvenida, vamos a sentarnos en los primeros puestos, porque así lo quiso Dios, por algo Dios lo mandó. Bendito sea la gloria del Cordero. Por algo Dios lo mandó, bendito sea la gloria de Dios. Bueno, yo creo que ya esta es la palabra que me dio Dios que le traiga este mensaje. Entonces vamos a darle un aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos al hermano Johnny que con una alabanza